Buenos días, hoy comenzamos nuestra 16ª lección de comunicación del área de comunicación, es decir, nuestro segundo repaso. En esta sesión, bueno, pues terminaremos de revisar nuevamente lo que son los sintagmas, hablaremos de los tipos de oración, ¿no? También hablaremos un poquito de la morfología, ¿no? Y bueno, pues concluiremos hablando de algunos de los atributos o de las características del sujeto y del verbo, ¿no? Ya para así terminar esta parte de gramática, la cual, bueno, pues es importante en virtud de la aplicación que le vamos a dar al momento de construir nuestro ensayo. También, en este sentido, el área de comunicación o esta parte del repaso de comunicación es importante tenerlo en cuenta, ver estos puntos trascendentes, en el sentido de que también en el área de comunicación nos tendremos que enfrentar, ¿no? a digamos, a recrear, ¿no? Todos estos conocimientos a través de la identificación de algunos elementos de la gramática, ¿sí? Es decir, cuando encontramos un sintagma verbal, cuando encontramos un sintagma preposicional, etcétera, ¿no? Así como también los tipos de oraciones y cuáles son las cualidades o las características de las partes de la oración. También por ahí tendremos algo muy importante que son revisaremos nuevamente la morfología, esta cuestión de los prefijos, de los sufijos, de los infijos, ¿no? Que como ya habíamos mencionado, bueno, pues tienen una gran relevancia ya que le van a dar una orientación nueva a una palabra, aumentándole un prefijo o bien aumentándole un sufijo, o bien evitando una dicotomía en el caso de que le apliquemos un infijo. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. El sintagma verbal, como dice ahí en la pantalla, ¿no? Habíamos mencionado que tiene una fórmula, ¿no? En su estructura, que es núcleo, que es un verbo copulativo o semicopulativo, más un atributo, más complementos. En este sentido también habíamos mencionado que puede carecer del atributo y de los complementos. En el caso del núcleo, como dice ahí, hay que recordar que nos dice que pueden ser verbos copulativos, como lo son ser, estar y parecer, ¿sí? Ser señala una cualidad en sentido más amplio, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, como dice, la película es agradable, o en el caso del verbo estar, dice, refiere a una cualidad adquirida que puede cesar, su madre está enferma, o bien en el caso del verbo parecer, indica la apariencia de la realidad, parece triste, ¿ok? Los verbos normalmente funcionan como copulativos, pueden tener usos predicativos en determinados contextos, dependiendo, pero las más de las veces la función de un verbo es copulativa, en el sentido de que le van a dar orientación al predicado y al verbo a través del verbo, ¿no? O sea, los va a juntar, los va a hacer uno. Ahora bien, en los cuales se carga de significado, en estos casos no lleva atributo, como habíamos mencionado. Estamos hablando de los verbos ser, estar y parecer nuevamente. Tenemos existir, tener, lugar, suceder. Dice, el concierto fue en el teatro central. O el otro ejemplo es permanecer, estar presente. Dice, el libro no está en la biblioteca. Y en el caso del parecer, el ejemplo sería, el niño parece hablar. ¿Ok? En este caso, bueno, pues no encontramos atributo, ¿no? Sino más bien un complemento. Los verbos semicopulativos pueden ser resultar, ponerse o sentirse. El atributo complementa el significado del sujeto, puede sustituirse por lo, es imprescindible en la oración sin el cual sería agramatical. Estas oraciones sean atributivas o copulativas. Estas oraciones además pueden llevar otros complementos, ¿no? Como esta tarde estoy contenta o tu dibujo me pareció precioso. Regresamos, cuando funciona como complemento circunstancial o bien en el caso de complemento indirecto, ¿no? En el ejemplo de abajo. La morfología. ¿Qué habíamos mencionado de la morfología? Con respecto a la morfología, bueno, pues como dice ahí en la pantalla, pues es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir
y clasificar estas unidades en clases de palabras, ¿no? Hay que recordar que teníamos dos tipos de morfología, la flexiva y la léxica, ¿no? Ahora, en este sentido, las palabras, todas las palabras poseen una raíz, es decir, una parte que es invariable, según habíamos abordado en la, si no mal recuerdo, en la lección número 7. Y esta parte de la palabra es invariable y lo que le va a dar un nuevo sentido o una nueva significación a esa palabra será su parte complementaria, que puede ser un prefijo o bien puede ser un sufijo, a los cuales también les vamos a llamar lexemas gramaticales. En el caso de los sufijos, van después del radical o lexema y antes de los morfemas dependientes gramaticales. Puede cambiar la categoría gramatical de la palabra o el género de los sustantivos y son tónicos, es decir, cargan con el acento de la palabra. En el caso de los sufijos. En el caso de los prefijos, proceden al radical o lexema, son átonos y poseen significado. Si cargan con acentos, son en realidad prefijoides o prefijos cercanos a los lexemas. Y en el caso de los infijos o interfijos, se colocan entre los prefijos y sufijos para evitar la cacofonía entre dos sonidos y las homonimías. Son átonos y no poseen significado. Muchos de ellos funcionan también como sufijos, pero quedaron sin significado perceptible. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? En el caso de los sufijos, habíamos mencionado que van posteriores a la palabra, posteriores a la raíz de la palabra, y le pueden cambiar el género, pueden cambiarle el número, ¿no? Y bueno, también en algunos casos pueden convertirlo en adjetivo, pueden convertir una palabra sustantiva en adjetivo, ¿sí? En el caso de los prefijos, en este caso sí tienen significado, muchos de ellos son átonos, y en este caso, en el caso de los prefijos, es importante mencionar que la mayoría de ellos sí tienen una significación importante, es decir, estos le van a dar otra serie de atributos un poquito diferentes a los que pueden dar los sufijos, y bueno, pues también son átonos, ¿no? A diferencia de los sufijos que sí son tónicos, es decir, que cargan con un acento o ahí es donde se le carga el acento a la palabra. En el caso de los prefijos no necesariamente le van a dar una carga tónica a la palabra, es decir, no necesariamente tendrá que ir acentuada. En el caso de los infijos o interfijos, como también habíamos mencionado, los utilizamos para evitar las cacofonías, es decir, también para evitar que en algunos casos o en algunos momentos alguna palabra que estamos construyendo con un sufijo o con un prefijo, bueno, pues puedan parecerse a otras y por lo tanto, bueno, pues tener una especie de confusiones con respecto a su significado, ¿ok? En el caso de la semántica, ¿qué habíamos dicho que era la semántica? Bueno, pues como dice en la pantalla, la semántica es un subcampo de la gramática y por extensión de la lingüística se dedica al estudio del significado de los signos lingüísticos y sus combinaciones desde un punto de vista sincrónico y diacrónico. ¿Qué es esto? Que nos ayudan, la semántica nos va a ayudar a sincronizar las diferentes partes dentro de una oración y además a darle significado y a darle orientación a cada una de esas partes de la oración. Es decir, cada una de las partes o palabras de la oración cumplirán una función, ¿no? Que puede ser de sujeto, de verbo, de predicado, de complemento directo, de complemento indirecto, etcétera. Y en este sentido, bueno, pues la semántica nos ayuda a definir cuáles son esas partes de la oración y cuál es la orientación de esas partes de la oración. Ahora bien, en el caso de la semántica, las más de las veces no hacemos un caso, digamos, tan exhaustivo de ella, ¿sí? Muchas veces pensamos que un complemento directo, un complemento circunstancial, un complemento indirecto, ¿no? Pues ciertamente no tiene una importancia relevante, pero claro que la tiene. Por eso es que se estudian este tipo de características de la lengua. El que nosotros entendamos o aprendamos a definir un complemento directo o un complemento circunstancial, pues va a tener una relevancia en la cual nosotros podemos
tener una mejor capacidad de lectura y también podemos entender la verdadera orientación de un texto. También por otro lado nos ayuda a construir nuestros propios textos en el sentido de que sean, digamos, perceptibles, que sean verdaderamente comprensibles, ¿no? Es decir, que puedan ser comprendidos por todos aquellos, ya que tienen un orden, pues digamos, preciso dentro de la oración. Ahora, funciones del sustantivo dentro de la oración. ¿Cuáles pueden ser las funciones del sustantivo? En este caso puede ser el sujeto, como habíamos mencionado, dice, solo pueden funcionar como sujetos los sustantivos o palabras sustantivadas. Habíamos dicho que los sustantivos o palabras sustantivadas son todas aquellas cosas que tienen un nombre, ya sea un nombre propio o un nombre común. Es decir, habíamos mencionado que los seres humanos tenemos la necesidad imperiosa de llamarles o ponerles nombre a las cosas. Entonces, en este sentido, un sujeto es todo aquello, toda aquella palabra sustantivada, ¿sí? Que, bueno, tiene un nombre. Cuando el sujeto está formado por varias palabras, existe un sustantivo o palabra sustantivada que es el núcleo del sujeto. Es decir, que cuando un sujeto está conformado por varias palabras, el más importante es el núcleo, es decir, el que le va a dar orientación a ese sujeto, ¿no? Si tenemos la oración, la casa verde es la más preciosa de todas, bueno, pues nuestro sujeto es la casa verde, pero ¿cuál será nuestro núcleo del sujeto? La casa, ¿ok? También, en el caso del predicado, dice, esta función es propia del adjetivo y del verbo, pero el sustantivo, al funcionar como predicado, toma un valor de adjetivo, como el ejemplo que tenemos ahí. Juan es profesor. En este caso, ¿cuál está funcionando como predicado? Profesor. ¿Por qué? Porque se le está dando una característica al sujeto a través de ese predicado. Es decir, el predicado nos está ayudando para cumplir la función del verbo, que es adjetivar al sujeto. El atributo. En el caso del atributo, es sustantivo que forma parte del predicado de una oración en la que el verbo es ser, estar o parecer. Es decir, el atributo en muchas ocasiones o más de las veces puede ser el verbo. En este caso, ser, estar o parecer, ¿no? Que como ya habíamos dicho hace un momento, son verbos de carácter copulativo, es decir, que unen. La estructura sería ¿cuál? La estructura sería sujeto más verbo, ser, estar o parecer, y un atributo que en este caso puede ser un predicado o un sustantivo. El caso de los pronombres. En el caso de los pronombres, es la parte de la oración que constituye al nombre, sin embargo, no es una parte de la oración en el mismo sentido que son los sustantivos, el adjetivo, el verbo o el adverbio. En este caso habíamos dicho que podíamos distinguir varios tipos de pronombres. Los 5 más importantes son los personales, los posesivos, los demostrativos, los relativos, los interrogativos, y por ahí tendríamos una variante que serían los indefinidos. ¿Ok? En el caso de los personales, bueno, pues lo que hacen es darle precisamente eso, ¿no? Un valor personal a las cosas. Cuando decimos las casas, bueno, pues nuestro pronombre sería las. Y así sucesivamente con los demás. Los pronombres, la denominación personales solo está parcialmente acertada, ya que existen formas que no designan a personas necesariamente o a seres personificados. Los pronombres demostrativos, por otro lado, sirven para nombrar y distinguir elementos que ya se han mencionado anteriormente, pero sin repetirlos, ¿ok? Los pronombres interrogativos, junto con los indefinidos, presentan características peculiares. Los pronombres interrogativos son usados en la interrogación parcial, o sea, aquella en la que se pregunta por el sujeto, el predicado nominal o los complementos. Es decir, así también podríamos ubicar un pronombre indefinido a través de preguntarnos por el sujeto o el predicado nominal o bien sus complementos. Los numerales son un tipo de partículas que hay que relacionar con los indefinidos de cantidad y por otra con los adjetivos calificativos, de cuales se diferencian porque en lugar de expresar cualidad indican cantidad. En realidad se forma un grupo dentro de ellos, ¿no? Que podrían ser los ordinales o bien los cardinales, que también revisamos por ahí una tablita. El artículo.
En el caso del artículo, se antepone al sustantivo para enunciar su género, su número y su función gramatical. Con frecuencia el artículo determina la extensión del sustantivo. Las formas del artículo son el, la, lo, para masculino o femenino o bien para neutro. Y es en el caso del singular. En el caso del plural sería los, las, los también, ¿no? Para el caso del masculino, el femenino o bien los neutros. A este tipo de artículos que nos definen lo masculino o lo femenino se les denominan artículos determinados. Eso no hay que olvidarlo. Es muy importante la utilización de los artículos, ya que da mejor calidad o mejor presentación a una oración, un texto, ¿no? En el caso de que estemos utilizando palabras sustantivadas, ¿no? En el caso de los nombres propios, a menos de que el nombre propio ya lleve incluido el artículo, no habrá que incluirlo, ¿no? Delante de nombres femeninos que empiezan por a o a, usamos la forma el, ¿sí? Como el caso de agua. No decimos la agua, decimos el agua, ¿no? Bueno, como aquí tenemos algunos ejemplos como el hada, el agua y el áncora, ¿no? O también podremos tener el ejemplo del ágora, ¿ok? Se usa también el artículo indeterminado, un, una, unos, unas, y se llama así porque delimita el concepto del sustantivo mucho menos que el artículo determinado, ¿sí? Es decir, es menos delimitante. En el caso de la hada, pues estamos hablando de una hada en específico, pero cuando decimos unas hadas, pues pueden ser una gran cantidad de hadas, ¿no? Es decir, no tenemos una peculiaridad o no tenemos una particularidad sobre alguna de ellas. En este caso tendríamos un ejemplo que sería te entregaré un libro, ¿no? En este caso, pues no hay mucha determinación, ¿no? Más bien es indeterminado el concepto un libro. No es lo mismo te entregaré el libro, que quizás es un libro que los dos ya conocemos, a decir te entregaré un libro que puede ser cualquier tipo de texto, cualquier tipo de libro. En el caso del verbo, pues es una parte de la oración que expresa acción o presión o estado. El concepto de verbo aparece unido a una importante función dentro de la oración, el predicado, ¿ok? Por ello, la presencia del verbo es indispensable para formar una oración. El verbo suele combinarse con determinados morfemas que indican el tiempo, el modo, el aspecto, la voz, el número y también la persona. La persona es común a los pronombres personales, el número es común al nombre. ¿Qué tipos de verbo? Bueno, al igual que los sustantivos existen verbos simples y compuestos, ¿no? Como puede ser el verbo beber y el verbo entresacar, ¿sí? En el caso del simple sería un verbo como el beber, y el caso del verbo compuesto sería entresacar, que es una construcción de dos morfemas o de dos palabras. Primitivos y derivados como dar y como abofetear, ¿no? En el caso de derivado de abofetear, bueno, pues porque inclusive incluye un prefijo. Derivados de otras categorías de sustantivos como martirizar, de adjetivos como endulzar y también otros verbos como reconstruir en el caso de los derivados. Los accidentes del verbo, que son los siguientes, el tiempo, el número, la persona y el modo, ¿no? Esos serían los accidentes verbales o accidentes gramaticales del verbo. Y bueno, en este sentido hay tres tiempos que son fundamentales en el caso del verbo, que son el presente, el pretérito y el futuro. ¿Ok? ¿El presente qué nos indica? El presente indica la acción o el estado actual de las cosas, ¿no? Como en el caso del ejemplo que tenemos ahí en la pantalla que dice ahora viajo, ¿no? ¿Qué es esto? Pues nos está indicando el estado actual de que estoy viajando, de que me estoy transportando quizá hacia otra latitud. Tenemos el caso del pretérito. ¿Qué nos indica el pretérito? Pues da a conocer la acción o el estado ya de un pasado, de algo que ya ocurrió, que ya sucedió. En este caso tendremos el ejemplo de ayer fui, ¿sí? Fui sería lo que nos digo que ayer me movilicé hacia otra parte. Futuro, expresa
el estado o la acción que está por venir. Aquí tenemos el ejemplo de mañana responderé, o sea, hasta mañana llevaré a cabo una respuesta, o más bien daré una respuesta. La persona sirve para señalar a la persona que realiza la acción del verbo primera, segunda o tercera persona. En este caso, las tres personas que tenemos son yo, tú, él, en el caso del singular, y nosotros, ustedes y ellos, en el caso del plural. ¿Sí? Esto, bueno, pues nos indica para saber quién lo hizo, ¿no? Yo jugué, tú jugaste, él jugó. Es decir, nos está diciendo que yo jugué, que jugó el de enfrente y que jugó el de hasta por allá. En el caso también de las personas en plural, que es nosotros, ustedes y ellos, de nosotros jugamos, ustedes jugaron, ellos jugaron. Es decir, nos ayuda a denominar quién realizó la acción. La voz sirve para señalar la acción del verbo si es realizada por el sujeto a este o este recibe la acción. En el caso del castellano, en el caso del español, habíamos mencionado que teníamos dos tipos de voz, la voz activa y la voz pasiva. En el caso de la voz activa, habíamos dicho que un verbo funciona en voz activa cuando el sujeto está realizando la acción. Juan está corriendo. ¿Sí? En este caso, Juan está realizando la acción de correr. ¿Sí? En ese caso, entonces estaríamos hablando de un verbo utilizado en voz activa. En el caso de voz pasiva, podríamos decir están corriendo a Juan, es decir, Juan recibe la acción directa del verbo, ¿sí? Él es de alguna manera accidentado por el verbo, ¿ok? Ahora, las formas del verbo. Bueno, pues las tres formas del verbo pueden ser, o más bien son, el infinitivo, que es un sustantivo verbal, y bueno, en este caso puede desempeñar en la oración todos los oficios que corresponden al sustantivo, mas no por ello deja de tener cualidades y empleos propios del verbo, con la única restricción de no poder expresar por sí mismo tiempos y personas. Es decir, cuando un verbo está en infinitivo, no puede expresar, ¿sí?, los tiempos y las personas por sí mismo. El otro caso o la otra forma del verbo es el gerundio. Expresa coincidencia temporal o anterioridad inmediata respecto al verbo principal. En el caso del gerundio, en castellano, bueno, pues tiene las siguientes funciones. Puede funcionar de adverbio, en este caso tenemos el ejemplo, no me hables gritando, o de adjetivo, dice vi a Juana paseando, esto es que paseaba, y también el caso del durativo. El participio es la tercera forma del verbo, en el caso del castellano, y bueno, es un adjetivo verbal, y a causa de esta doble naturaleza puede construirse como adjetivo independiente o entrar en construcción total o parcialmente asimilables a la del verbo conjugado. Entonces tenemos tres formas del verbo: infinitivo, gerundio y participio, ¿no? En el caso del infinitivo ya dijimos que no puede indicar por sí mismo personas o número. En el caso del gerundio, bueno, pues tiene tres características o puede funcionar de tres maneras: de adverbio, de adjetivo y de durativo. Y en el caso del participio, bueno, pues puede funcionar como un adjetivo verbal, ¿no? Y puede actuar por sí mismo o bien entrar en una construcción mayor, ¿no? A través de otros complementos. El adverbio. En el caso del adverbio, todas las palabras que se añaden al verbo para modificarlo, es decir, para expresar alguna cualidad o determinación de la acción verbal, recibe el nombre de adverbio, ¿sí? Es decir, es aquella parte de la oración, ¿no?, que nos indica a expresar la cualidad o la determinación de la acción verbal. Estas partículas pueden modificar a un verbo, un adjetivo o a otro adverbio, es decir, no solamente modifican al adjetivo o al verbo, sino también pueden llegar a modificar a otro mismo adverbio. Tipo: según su significación, los adverbios pueden ser de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad, de orden, de afirmación, como habíamos dicho, de negación e inclusive de duda, ¿no? En el caso de lugar, los adverbios que comúnmente utilizamos son aquí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera y encima. En el caso de los de tiempo pueden ser los más comunes: hoy, ayer, mañana, antes, después, entonces, luego. De modo, bien,
mal, así, despacio, veloz, buenamente y fácilmente. De cantidad, pues los más comunes son más, bastante, mucho, poco, tan y tanto. En el caso de los de orden son primeramente, últimamente y sucesivamente. Para los de afirmación tenemos sí, ciertamente, también y verdaderamente. En el caso de los de negación tenemos no, nunca, jamás y tampoco. Y en el caso de duda tenemos acaso, quizá o quizás. ¿Ok? La preposición. Bueno, pues la preposición cumple una parte bien importante dentro de las oraciones, ya que enlazan cualquier palabra con un sustantivo que le sirve de complemento, ¿no? Habíamos dicho que las preposiciones castellanas más comunes, inclusive habíamos por ahí manejado un cuadrito, eran son a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Pero también habíamos mencionado que había algunas preposiciones ya más construidas que son las alocuciones preposicionales, ¿no? Como cuando decimos sin más que o además que, ¿no? Esas alocuciones gramaticales también pueden estar catalogadas dentro de la preposición, solamente que ya están construidas junto con otras palabras o bien junto con otras preposiciones, pero finalmente sí cumplen su función, que es la de qué? La de enlazar cualquier palabra con un sustantivo y bueno, que le sirva de complemento. La conjunción, en el caso de la conjunción, las conjunciones son los elementos invariables de la lengua capaces de enlazar oraciones creando distintas relaciones entre ellas. Las conjunciones pueden ser coordinantes o subordinantes según establezcan una u otra relación entre las oraciones unidas por ellas. Sí, habíamos mencionado que en el caso de las conjunciones pueden coordinar o bien pueden subordinar, ¿no? Si decimos Juan o Pedro, ¿no? Ahí estaría siendo coordinante, ¿no? Si dijéramos Juan estableció una nueva marca y Pedro lo intentó, estaríamos subordinando, ¿no? O también estaríamos coordinando. Pero bueno, la función de las conjunciones, como ya mencionamos, ¿no? Hay que recordar, son coordinar o subordinar oraciones o proposiciones entre sí o dentro de la oración, ¿sí? En el caso de que sean oraciones compuestas, estarían coordinando oraciones o proposiciones. En el caso de que sea una sola oración, puede cumplir la función de coordinar o bien de subordinar, ¿sí? Si decimos la casa es verde o la casa estará verde, bueno, pues ahí estaríamos aplicando una subordinación. Ahora bien, vamos a hablar de la oración. En el caso de la oración, el sujeto puede estar ubicado al inicio de la oración o en cualquier otra posición dentro de ellos. Aquí también tenemos que recordar que cuando hablamos del sujeto, habíamos mencionado que no necesariamente tiene que estar, ¿sí?, al comienzo de la oración. Bien puede estar en medio o bien puede estar al final de la oración. Asimismo el verbo y asimismo también el predicado o palabras sustantivadas. Al igual que el sujeto, dice aquí en la pantalla, el predicado tiene un elemento central y constante llamado núcleo del predicado. Es forma opcional, este puede estar acompañado de determinantes, es decir, en el caso del predicado también, asimismo, así como habíamos mencionado que el sujeto podía tener su propio núcleo, en el caso del predicado también tiene su núcleo, ¿sí? Que como aquí dicen en la pantalla, puede estar acompañado o no de determinantes, es decir, no es indispensable que vaya acompañado de ellos. La proposición es una oración que consta de sujeto y predicado, ¿sí? Todas las oraciones constan con esto para cumplir eso, ¿no? O así que cumplir el requisito de ser una oración. El sujeto y el predicado están siempre formados por un elemento central y constante llamado núcleo, como ahorita lo acabamos de mencionar. Hay núcleo del sujeto y hay núcleo del predicado, que son las partes más importantes dentro de la oración, así como el verbo. El núcleo del sujeto cumple la función sustantiva y el núcleo del predicado cumple la función verbal, ¿sí? Es decir, dentro del predicado, quien puede cumplir la función de núcleo puede ser un verbo. ¿Por qué? Porque está afectando de forma directa o de forma indirecta al sujeto, ¿ok? O al núcleo del sujeto.
Tanto el núcleo del sujeto como el núcleo del predicado pueden estar acompañados por determinantes. Los determinantes, como ya lo mencionamos, puede ser un adverbio, puede ser bien un adjetivo, o bien estar unidos o enlazados por una conjunción, o bien por una preposición. ¿Ok? Tipos de oraciones. Para preguntar, podemos ubicar la acción al inicio de la oración, utilizar la palabra que indica interrogación. Ejemplos: irás al cumpleaños de Enrique, encontraste el mensaje que te dejó tu papá. Estas oraciones interrogativas comienzan por la acción, lo que habíamos mencionado hace un momento, que no necesariamente las oraciones tendrán que llevar al sujeto en la primera parte o al comenzarlas, sino que bien pueden comenzar por la acción. ¿Ok? Las oraciones exclamativas expresan sorpresa o admiración, llevan siempre signo de exclamación al inicio y al término de ellas. Habíamos dicho que en el caso de las oraciones interrogativas o bien de las oraciones exclamativas, todas estas deberán llevar los dos signos, ya sea el que abre y el que cierra, en el caso de la interrogación, y también la misma situación en el caso de la exclamación, la que abre y la que cierra. Habíamos dicho que la colocación de únicamente el que cierra corresponde al inglés y corresponde también al francés, pero que en el caso del castellano, si vamos a escribirlo correctamente, tendrá que ser los dos signos. Ahora bien, también tenemos las oraciones imperativas, y bueno, estas tienen una particularidad de indicar una orden, un mandato o una prohibición. No necesariamente llevan escrito el sujeto, ¿no? Como cuando encontramos no fumar, no hay un sujeto, o no estacionarse, ¿sí? Nos están dando un mandato, pero estas tienen la particularidad de que no llevan escrito el sujeto es implícito, es decir, ¿quién no se va a estacionar? Pues el que lo está leyendo, o ¿quién no debe de fumar? Pues también el que lo está leyendo. También tenemos oraciones unimembres y bimembres, y habíamos dicho que la oración unimembre es un grupo de palabras que posee un significado, es decir, que se emite información y no tiene verbo. En el caso de la oración bimembre, habíamos dicho que también es un grupo de palabras con significado, transmite una información completa y además posee verbo. ¿Sí? Una oración unimembre puede ser una expresión, ¿no? Como hola, adiós, ¿qué tal? Es decir, ese tipo de exclamaciones, ¿no? Ese tipo de alocuciones pueden fungir como oraciones unimembres. En el caso de las oraciones bimembres, son aquellas que sí tienen un verbo y que además el verbo afecta de manera directa al sujeto. Complementos del sujeto. En el caso del complemento del sujeto, el sujeto tiene los siguientes complementos, que pueden ser calificativo, determinativo o de especificación, o bien explicativo. En el caso del calificativo, está integrado por uno o varios verbos, adjetivos, calificados o determinativos, otorga una cualidad o peculiaridad o manera de ser a la palabra que modifica, como en el ejemplo de mi papá llegará pronto, ¿sí? Aquí, bueno, ¿cuál es la función que está cumpliendo el calificativo? Pues la prontitud con la que llegará el padre, ¿no? Dice, integrado por uno o varios adjetivos calificativos o determinativos, otorga una cualidad o peculiaridad de manera de ser a la palabra que modifica. Es decir, está calificando la prontitud del padre. Determinativo o de especificación, en este caso formado por un sustantivo que se une al sujeto por medio de una preposición. Dice el ejemplo, ese computador es muy lento, está determinando la lentitud del computador. Y en el explicativo menciona datos incidentales, aclara y puede suprimirse sin que varíe el sentido de la oración. Pues casi siempre lo colocamos en comillas y bueno, entre comas, y bueno, pues lo que está dando es darnos una explicación, ¿no? Es como si dijéramos Pedro, coma, el cerrajero, coma, es eficaz, ¿no? Es decir, está explicando de dónde viene la eficacia de Pedro, ¿no? Pues de qué, pues en
en la cerrajería es eficaz, ¿no? A lo mejor en otras cosas no lo es, pero por lo menos en el ámbito de la cerrajería sí cumple esa función, ¿ok? Ahora bien, los complementos del verbo. En el caso de los complementos, el verbo tiene los siguientes complementos, que son directo, indirecto y circunstancial. En el caso del directo, recibe el nombre de complemento directo la persona o cosa que es el objeto de la acción del verbo. Solamente llevan complemento directo los verbos que denotan acción, son transitivos o activos, ¿sí? Es decir, cuando el verbo está complementado por un directo, está terminado con un complemento, rematado con un complemento directo, recibe el nombre, la persona o cosa a la cual el sujeto afecta de manera directa, ¿no? Y bueno, solamente son en aquellos que son verbos transitivos o activos, para que no se nos olvide. En el caso del complemento indirecto, indica a las personas o cosas que reciben las consecuencias, es decir, el fin, daño o provecho de la acción del verbo. Se construye con las preposiciones a, o y para. Puede llevar otros complementos o puede construirse por sí mismo, ¿no? Construirse solo. En el caso del circunstancial, indica las diversas circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de causa, de cantidad, de compañía, de fin, de medio. Es decir, aquí para que lo que entendamos es que los directos dañan de forma inmediata o de forma inmediata o directa al verbo, el verbo a partir de, el verbo los afecta de manera inmediata. En el caso de los indirectos, no nos queda bien definido, ¿no?, a quién lo afecta, pero sí de a un grupo de personas, un grupo de cosas. Y en el caso de circunstancial, pues nos indica el modo, el número, el medio, la causa o la cantidad. Las oraciones simples, por ejemplo, ahora vamos a hablar de las oraciones simples, son aquellas que cuentan con el único núcleo verbal, es decir, un solo predicado. Las oraciones simples pueden clasificarse de acuerdo a su significado. Existen oraciones simples enunciativas, imperativas, interrogativas, dubitativas y desiderativas, o según el tipo de predicado, oración simple atributiva u oración simple predicativa. En el caso de las oraciones simples de carácter predicativo pueden dividirse en predicativas activas cuando el sujeto realiza la acción y en predicativas pasivas cuando el sujeto recibe la acción. Es decir, ¿quién está aquí dándoles esta función de que sean predicativas o activas? El verbo, ¿no? Como en el caso de que vimos la voz en la que puede estar el verbo, ¿no? Ahora bien, cuando estamos hablando de oraciones simples, en las cuales solamente hay un único núcleo verbal, pues siempre será el predicado. En el caso de las oraciones simples, cuando estamos hablando de las de tipo enunciativo, imperativo, dubitativo o desiderativo, en este caso pues tenemos una oración atributiva u oración simple predicativa, así también les podemos llamar, ¿ok? Independientemente a la función que estén generando o que estén llevando a cabo el núcleo del predicado, que en este caso es el verbo. Oraciones simples enunciativas, bueno, pues tenemos las afirmativas, ¿no? En este caso, el ejemplo que podríamos tener de las afirmativas, Ana vino a la fiesta. En el caso de las negativas, podríamos tener, Ana no vino a la fiesta. Las oraciones simples expresivas, desiderativas, son, ojalá venga Ana. Y en el caso de las oraciones dubitativas, tal vez no venga Ana. En el caso de las oraciones exclamativas, qué simpática es Ana. Y en las oraciones simples, apelativas, interrogativas es, ¿va a venir Ana a la fiesta? Y en el caso de las oraciones exhortativas es, Ana, no vengas tarde a la fiesta, ¿sí? Es decir, son tipos de oraciones simples y cuáles son las variables dentro de las oraciones simples, ¿no? Pueden ser enunciativas, afirmativas o negativas, o bien pueden ser simples expresativas desiderativas, y oraciones dubitativas, exclamativas, simples apelativas interrogativas y oraciones exhortativas, es decir, que están dando una orden o un mandato. También tenemos oraciones simples predicativas, activas transitivas, como en el caso de Ana lee el periódico,
o Ana espera a sus padres. También tenemos oraciones intransitivas, como el caso de Ana viene a las 4, y oraciones reflexivas como Ana se lava. Oraciones recíprocas como Ana y Carmen no se hablan, y oraciones pasivas propias como el cuadro fue pintado por Ana. Oraciones pasivas reflejas, como en el caso de se discutieron todos los temas. También tenemos oraciones impersonales, también habíamos hablado de las de carácter impersonal, y bueno, estas oraciones con impersonalidad semántica pueden ser me han invitado a comer. ¿Quién? Bueno, pues nada más dice lo han invitado, no expresa quién lo ha invitado, no hay una impersonalidad en quién lo ha invitado a comer, en quién lo afecta por la acción del verbo. Oraciones con impersonalidad sintáctica, llueve mucho, ¿no? Esa puede ser uno de los ejemplos, una impersonalidad sintáctica, llueve mucho, quién sabe qué llueva, pero llueve mucho, o es mediodía, ¿no? También tiene una impersonalidad sintáctica la oración es mediodía. El caso de la oración compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones. Esto puede ser a través de una coordinación o a través de una subordinación, ¿sí? Las oraciones compuestas por coordinación, en este caso, los sintagmas están coordinados cuando están unidos en condición de igualdad, sin subordinarse uno al otro. El ejemplo que aquí podremos tener, los perros y los gatos. Esta es una oración compuesta por coordinación, ¿sí? De la misma forma, las proposiciones que forman una oración compuesta están coordinadas cuando están unidas en condición de igualdad. Ahora, en el caso de las oraciones compuestas por subordinación, esas oraciones compuestas por subordinación, bueno, poseen dos o más sintagmas que están unidos por subordinación cuando uno tiene un distinto nivel sintáctico que otro. Esto puede reconocerse porque uno desempeña distinta función que el otro. Vamos a ver el ejemplo. Los perros de casa. Dos o más proposiciones están unidas por subordinación cuando están unidas en condición de desigualdad por tener distinta categoría sintáctica. En este caso, bueno, vamos a ver estos ejemplos, ¿no? Los niños juegan cuando tienen tiempo. Juan toca el piano que le ha prestado su hermano. Es decir, aquí hay una subordinación, ¿no? O sea, que solamente los niños juegan cuando tienen tiempo. Y en el caso de Juan toca el piano, es porque es aquel que le ha prestado su hermano. De las dos o más proposiciones que forman una oración compuesta por subordinación, una se denomina proposición principal y otra las proposiciones subordinadas, ¿no? Es decir, hay una que cumple con la función de principal y otra que se subordina ante esa primera proposición u oración. Ahora, también tenemos otro tipo de oraciones que son las compuestas por coordinación. En este caso de las compuestas por coordinación tenemos unas llamadas las de yuxtaposición. En este sentido, en el caso de las coordinadas por yuxtaposición, estas proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico y son externas unas respecto a las otras. Recuerden los vagones del tren, no sé si recuerdan aquel ejemplo que habíamos hablado de los vagones del tren o también del camión que llevaba diferentes automóviles. La única diferencia sintáctica que puede haber es esta. Las proposiciones pueden estar enlazadas por medio de nexos o bien sin nexos, es decir, no es necesario eso. Ahora bien, entre una de las funciones más importantes que siempre tenemos que recordar es la función de objeto directo. En muchas ocasiones aquellas oraciones yuxtapuestas o bien subordinadas fungen con la función de objeto directo. La proposición subordinada suele llevar la subfunción pero puede aparecer directamente sin nexo, o bien con la subfunción si, o con los adverbios interrogativos dónde, cuándo, cómo y cuánto. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado cuando haya que identificar un objeto directo como oración subordinada. En este sentido, bueno, pues como ya está expreso ahí en la pantalla, podemos hacerlo a través, bueno, pues de la subjunción sí o bien los adverbios interrogativos como dónde, cuándo, cómo y cuánto. También es importante mencionar que la subjunción que puede funcionarnos para identificar ese objeto directo. Ahora bien, las más de las veces
las oraciones subordinadas funcionan como tal, como objeto directo. Ahora bien, esto no importando que estén en yuxtaposición, es decir, que no se coordinen las oraciones, ni la principal con las subordinadas. Ahora bien, con esto pues ya complementamos nuestro repaso de lo que son las oraciones, también la parte que nos faltaba complementar de los sintagmas, así como también la cuestión de la morfología, ¿no? En donde había que definir los lexemas gramaticales, sus prefijos, sus sufijos y sus infijos. Todos estos temas que abordamos en las últimas 2 lecciones de repaso, es importante mencionar que tenemos que poner en práctica este tipo de conocimientos al elaborar cualquier recado, cualquier texto, por pequeño o breve que sea. Esto con la finalidad de aprender a identificar, ¿no? O más bien ya condicionarnos a identificar las partes de las oraciones, las partes de las palabras y también lo más importante, las reglas ortográficas. Recuerda que tú tienes que llevar a cabo, ¿no? Una serie de competencias, es decir, debes de demostrar más bien una serie de competencias para poder aprovechar el examen que vas a presentar. En sentido, debes de comprobar la competencia en la ortografía, la competencia en lo que es también la redacción a través del uso de la lingüística, es decir, a través del uso de la gramática, con la sintaxis, ¿no? La morfología y bueno, la semántica. También es importante que pongamos en práctica este tipo de conocimientos al leer un texto, al estructurar un texto o al más bien desmenuzar un texto cuando nos acercamos a él, ¿sí? Es decir, el objetivo de la lectura, cuando nosotros leemos, no solamente es leer de corrido, sino también nosotros tratar de entender cuál es la estructura en la cual el autor nos construye el texto y cómo a partir de esa estructura que el autor está empleando espera una comprensión diferente quizá a la que nosotros pretendemos hacer de su obra. También no debemos dejar de lado que en el caso de los textos de carácter científico, de carácter analítico o bien de divulgación, son diferentes tipos de estructura, ¿sí? Es decir, en algunos la semántica y la sintaxis será más rigurosa, en aquellos será un poco más relajada, en virtud de lo que pretende el autor hacer con ese texto o lo que quiera de alguna manera generarnos o construirnos a partir de ello. También no debemos de perder de vista, ¿sí?, que a partir de que nosotros podamos entender la morfología de las palabras, ¿sí?, nos será más sencillo acercarnos al texto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos acercamos a los textos y tenemos un desconocimiento de las palabras, ¿sí? Nosotros cuando nos acerquemos a un texto tenemos que hacerlo, bueno, pues en virtud de que vamos a encontrar palabras desconocidas y si ese es el caso, bueno, pues recurrir al diccionario y no tratar de interpretar, ¿sí?, las palabras cuando desconocemos su significado de la raíz, ¿no? Si nosotros conocemos el significado de la raíz, ya nada más habría que darle la orientación, o más bien entender la orientación que se le está dando a través del infijo o a través a través del prefijo o a través del sufijo. También otra cosa muy importante que debemos ir recordando en este sentido, cuáles son las funciones del sujeto, del verbo, del predicado, del adverbio, del verbo, del pronombre, del adjetivo, del artículo y de la conjunción, ¿sí? Es decir, hay que recordar que debe haber una coordinación entre todos estos, hay que recordar que esta coordinación debe de ser en número, en persona, en modo inclusive, ¿no? Y que bueno, pues la correcta coordinación de cada uno de estos pues nos va a llevar a dar un entendimiento mayor a nuestro lector o a aquel que nos esté escuchando. Recuerda, alumno, que el objetivo de todas estas clases que hubo de gramática, ¿no?, y bueno, todo digamos, deshebrar de la semántica a través de
de la sintaxis, a través de la morfología, ¿no? Nos ayuda a darnos a entender de una manera más clara y precisa con los demás y así poder complementar el círculo o circuito de la comunicación, cosa que es importante porque es una de las competencias que debes de demostrar al momento de contestar tu examen. Bueno, por la sesión de hoy ha sido todo. Y bueno, en la última sesión abordaremos lo que es la literatura, es decir, haremos un repaso de lo que es toda la literatura universal. Gracias.